Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están visualizando. Una vez os saludamos desde este jardín, nuestro jardín del alma, y como siempre muy bien acompañado con Jaume Patuel. Muy buenas tardes, Jaume. Buenas tardes y buen tiempo a todos Bueno, y a todas. exacto. Hemos empezado un año nuevo, aunque Jaume decidió en su artículo decir un año sin adjetivos, y a lo largo de esta lectura veo que ha ido poniendo algunos, y hablamos de ese tiempo de que la tecnología está marcando el tiempo. Cuéntanos algo, Jaume. Al inicio del artículo que cada año hago desde hace unos cuantos, siempre ponemos un adjetivo, año bueno, año mejor, y es ahí digo, pero ¿por qué poner un adjetivo? El adjetivo lo debe ir poniendo cada uno, Según vaya el año. según va. Y entonces puse año y puntos suspensivos. Claro. Y Eso, entonces, además, esto de empezar un año nuevo también es muy retórico. Es decir, ¿por qué decimos año nuevo cuando estamos en pleno invierno? Es decir, son construcciones culturales que conviene ser conscientes de ello. Por decir que son construcciones culturales que seguimos el ritmo del tiempo, no significa que no haya que celebrarlo, pero hay que celebrarlo con ojos distintos a cómo se confeccionó hace siglos. son sus solsticios, el solsticio de verano, de invierno. Esto es lo comenzamiento de cada época, es una celebración. Y hay que celebrarlo, pero teniendo en cuenta las circunstancias actuales. La visión de la realidad humana va cambiando. Yo no digo ni para bien ni para mal. El mundo de la tecnología o de la ciencia tecnológica nos va dando más facilidades para comodidades, y entonces el empleo del tiempo es distinto. Y entonces un peligro que hay, y por eso no ponía el adjetivo, esta mentalidad tecnológica nos hace más felices, nos hace más humanos, o estamos empezando a sucumbir a esta máquina tecnológica que resuelve problemas no solamente técnicos y fáciles, sino incluso humanos. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿por dónde vamos? Nos estamos perdiendo la humanidad. En cierto modo, las máquinas que resuelven muchos problemas, y bienvenida a la técnica, el problema es el gran uso de esta técnica. Sí. Pero es esto, el saber usarla, emplearla a servicio para nosotros y no a servicio nosotros de las máquinas. Que es, Ahí el problema. que es uno de los pensamientos que pongo, es decir, el caso concreto que pongo porque nos toca vivirlo. Qué bien poner máquinas en el mundo del funcionario, es decir, del mundo de los funcionarios, sea del estamento que sea, les ayudan. Pero la experiencia nos está indicando que en lugar de favorecer la atención al público, resulta que los funcionarios están supeditados a las máquinas. No por culpa de ellos, No, evidentemente. porque la máquina está programada de una forma que manda más la máquina que el ser humano. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la atención humana? ¿Dónde está resolver el problema concreto de aquella persona que no viene? Y entonces viene otro aspecto muy importante, la capacidad crítica, la capacidad de ver el problema de parte del funcionario. Y hablo del funcionario no en sentido negativo, ni mucho menos, sino que sea capaz de, no de dialogar con la máquina, sino de saber controlar la máquina y resolver el problema. Claro. Este es uno de los puntos nuevos que vemos. Pero hay muchos momentos que la máquina supera al hombre, el hombre se acomoda detrás de una ventanilla y que lo haga la máquina. Y además va usted y hable con la máquina. Pero oiga, si yo nunca he hablado con una máquina, no sé dónde tengo que apretar. Ah, mire, usted vaya leyendo y apriete un lado. Esto es el problema actual. Cómo una generación, y cuando hablo de generación se puede decir de 30 a 40 años, cojamos por ejemplo la generación
de 60 a 100 años, que ha sido invadida por el mundo de la tecnología y les obligan a situarse y muchos se están distanciando porque no pueden entrar en este mundo. Es importante. Y esto es, bueno, todo esto, ¿dónde nos lleva? Por eso dice, año nuevo, año viejo, año mejor, año... Es decir, es una nueva época que estamos metidos con la configuración de un mundo que sí, es cierto que las máquinas, pero los que hacen la máquina, los que pagan a los que hacen la máquina, a esta riqueza que está en manos de 1%, el 70% de la humanidad, aquí es donde yo reclamo Un cambio. un cambio. Totalmente de acuerdo. Y claro, todo eso viene entonces algo que he leído hoy y que me ha ayudado a comprender más. Las necesidades básicas del ser humano, que es el comer, el vestir, el hábitat, la procreación, este mundo capitalista, este mundo financiero, esta necesidad básica la absolutiza. Y al absolutizarla, es decir, al estar la humanidad pendiente de esto porque unos cuantos lo rigen, no permite entonces poder profundizar y vivir la vida a otro ritmo, teniendo en cuenta que no solamente es el trabajo el que hace rica la vida. No, es que, a ver, a los ricos que gobiernan desde arriba y nos tienen cogidos como las marionetas y te hacen bailar a la derecha o a la izquierda, no les importa tu vida, en absoluto. Lo que importa es que tú les seas productivo por algún motivo. Y este es el pensamiento que hace poco leía en un coreano nacionalizado alemán que ha nacido en 1959, Byung-Chul Han, en su último libro publicado hace unos meses, La vida contemplativa, hace una crítica profunda a que el mundo financiero, el mundo científico-tecnológico, está formando un producir, consumir, que parece que la vida sea producir, consumir. Y lo que es el tiempo libre No queda. no queda, el tiempo de contemplar no queda. Con razón, un libro que es de patrimonio mundial y que ha fundamentado la cultura occidental judío-cristiana, pone algo que hemos vivido, nosotros la gente joven no tanto, pero que está en nuestro calendario, el domingo día de fiesta. O sea, para el sábado estaba prohibido trabajar. Y uno dice, ¿y por qué? Sin llegar a los extremos de que el ascensor no pueda funcionar, etc. Porque después de 6 días de trabajo en el campo, se requería un día de reposo, un día de alegría, un día de descanso. Y actualmente, con el mundo de la tecnología, que el trabajo nos lo llevamos a casa o a casa se invade, hay que buscar aquel tiempo que no sea ni de producir ni de consumir, sino un momento de alegría, de felicidad, de no hacer nada, porque el no hacer nada es muy útil para la salud mental, y no digamos para la salud física. Claro, todo esto es una visión nueva. Por tanto, cuando decía año, no sabía qué adjetivo. Sí que al final del artículo pongo año humanizante, que el año nos humanice más a todo, porque el ritmo de vida que se está imponiendo en todo el mundo, basta ver estas cadenas que las encontramos o en Argelia o en el sur de África, o las encontramos en Alemania. Esas cadenas internacionales están marcando un ritmo de vida que dices, bueno. Te conviertes en máquina, al servicio de la máquina. Y entonces, convertir el ser humano en máquina
No digo que los de arriba tengan esa intención, pero no frenan para que esto se evite. Para que eso no pase. Y entonces hay que tener, como dice un autor, Oriol Quintana, estamos teniendo una mentalidad tecnológica de inmediatez, de eficiencia, de impaciencia. Claro, todo esto es Una ansiedad, una angustia. Ansiedad, angustia, depresión, estrés, adicción, problemas psicosomáticos. Entonces, resulta que muchas cosas que son de dificultades normales se acentúan por la presión que el mundo de la máquina nos está poniendo encima. ¿Alguien se ha planteado que nos quedaremos cortos de psiquiátricos? Bueno, hay un punto que para mí es muy importante. Los psicofármacos son necesarios, en algunas enfermedades mentales indispensables, pero no toda dificultad mental, no toda depresión, no toda angustia, no toda ansiedad y no todo estrés precisa de psicofármacos. No, yo digo de hospitales psiquiátricos. Imagínate, porque antiguamente había un término que era más bonito, casas de reposo. Las casas de reposo o sus balnearios, la gente se iba a desconectar y no vivían en el estrés que vivimos. ¿Eh? Por tanto, todo eso está cambiando. Los balnearios, por ejemplo, las residencias de días. O sea, una cosa es esta necesidad de lugares para un sector de población que lo necesita y que debe atenderse. Y otra cosa es que las dificultades de cada día, las dificultades que nos hacen humanos, las dificultades que hemos de superar, se estén patologizando, se estén metiendo con una etiqueta a todo el mundo clínica y que como tiene esta dificultad una etiqueta clínica o de enfermedad o de patología, automáticamente, en principio, psicofármaco. No, sí, Esto es así, pero lo más importante sería recomendar desconexión y reposo. Es lo que hay. O sea, a montar centros de desconexión, sin que fueran carísimos, porque los hay, pero hay que costeárselos, ¿no? Entonces, cosas bien organizadas en que la gente pudiera ir a relajar, a desconectar y a recargar las pilas y volver. Y aceptando estos centros que deben hacer. Y aquí tendría que nacer, cuando se habla de comunidad de propietarios, de comunidad nada, de propietarios sí. Es esta nueva mentalidad, no fácil, y más en un mundo moderno nuestro, que es volver a dar vida al barrio. Sí. Es decir, las grandes ciudades no cuidan del pueblo. No. Ya tienen bastante los responsables, que entiendo que pueden ser gente muy prudente y con inquietud, a pesar de ser prudentes con inquietud y con devoción, no llegan al detalle de los barrios. No. Pues bien, las comunidades de barrios, se poder potenciar el barrio como una entidad en sí misma. Esto daría pie a estos centros. Bueno, aquí en Mataró los vivimos, cerca de casa hay uno. Pero yo voy a otro aspecto también, que las dificultades de cada día no tengan que resolverse yendo siempre al psicólogo, ni tengan que resolverse tomando psicofármacos, sino la pregunta es ¿cómo hace una mayoría de la población para poder vivir serenamente, con calma? ¿Por qué no observamos este aspecto positivo y preguntarles a ellos, cosa que se hace, ¿cómo haces tú para vivir con paz y tranquilidad ante los mismos problemas que yo tengo? Esta pregunta no se hace. Esta es la pregunta que un día, hablo de años, hacía dando clase en el máster de psicoterapia en la Universidad de Barcelona. ¿Por qué solamente deducimos fármacos o deducimos terapias
o deducimos ayuda a partir de la gente que tiene problemas. Hay que evitar llegar a ese problema. ¿Por qué no escuchamos a la gente que vive bien al día, resolviendo y preguntarle, ¿cómo lo hacéis vosotros? Es la tendencia actual que hay, ¿eh? Bueno, el hacer vosotros es porque son personas que se han dado cuenta de que no iba bien, se han parado, han reflexionado y se conforman con menos. Y entonces vienen estos remedios, estas pautas, estos consejos. Sé ordenado, haz silencio, sé responsable de tus pequeños actos, piensa en ti profundamente, porque si piensas en ti profundamente, pensarás en los demás. Hace pocos días yo acompañaba a una persona que tiene 99 años, veníamos de un seminario, una cabeza clarísima, y le decía, yo te acompaño porque soy profundamente egoísta. Voy a aprender y voy a aprovechar. Y al ser profundamente egoísta, busco mi interés, pero al mismo tiempo el interés del otro. Claro. Además, compartir. Es decir, el egoísmo, no, el ser egoísta no es patológico, es sano. Siempre que el ser egoísta no te abras a los demás. Porque el punto de apoyo para abrirte a los demás eres tú mismo. Claro, todo esto me daba pie en el artículo año Kertretiogo. Y al final ponía como indicado un año humanizante, un año humanizador, porque las perspectivas que se están viendo de acuerdo a estudios, a encuestas, no es demasiado halagüeño, ¿eh? No, porque siguen con la tendencia del año anterior. Pero basta ver un detalle que leía estos días en la prensa. Cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿cómo nos movimos todos? A Chernobyl. Y ahora la guerra de Ucrania está dentro de la normalidad. Claro, todo lo normalizamos según los intereses del momento. Y entonces te das cuenta que la guerra de Ucrania, lo que importa menos son las personas que matan. Son las personas que mueren. Son las personas que no tienen los bienes. Entonces, y eso, la frase que estamos en un mundo de locos. Perfectamente. Claro, una sociedad, por tanto, si estamos en un mundo de locos, es una sociedad enferma. Y como sociedad enferma, mucha gente coge depresión, angustia, entonces vienen los psicofármacos, el mundo psiquiátrico, y este mundo psiquiátrico, el mundo de la psicología conductiva, cognitiva, que son necesarios, pero que no son absolutos, porque se precisa el otro aspecto que indico en el artículo, la capacidad de poder escuchar a las personas que necesitan hablar. Es decir, con una metáfora. Si yo tengo un buen piano y una pianista, la tendencia técnico-científica es estudiar bien el piano o el cerebro de la pianista. Para que el cerebro, bueno, pero es que además del cerebro está la subjetividad, está la totalidad del ser humano. Y la totalidad del ser humano solo se resuelve pudiendo escuchar a la persona que tiene dificultades. Y todo el montaje que tenemos en hospitales, en bancos, e incluso empezamos en las escuelas, no hay tiempo para escuchar. Ahí es el problema. Y yo me doy cuenta por mis amigos o por las personas que me relaciono, la necesidad que hay de hablar. Y de que se les escuche. Y entonces te encuentras, dices, es que hablar a fondo de mí mismo no encuentro personas que me escuchen. Hablar superficialmente, vamos al café. Claro, entonces estamos en un problema muy serio en nuestra cultura. La falta de escucha, porque la gente no puede hablar de lo que ella vive. Me lo contaba una persona tomando un café. Fui al médico, pero el médico estaba todo el tiempo mirando la pantalla, ¿sí? Ya no te mira la cara, ¿eh? ¿Y dónde está?
Y los médicos, sé por experiencia que los médicos lo padecen. Sí, 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 sí. Tienen 5 minutos por visita. O Así bien, no se puede visitar. claro, entonces, claro, el mundo de la terapia aumenta, Claro. sea conductista, sea cognitiva, sea dinámica. Todas son necesarias porque la diversidad de personas es variopinta. Por tanto, a uno le irá bien una terapia, a otro le irá bien otra ayuda. Por tanto, aquí la pluralidad. Y entonces, también lo indico en el artículo, el gran problema actual de inocular a través de la prensa un pensamiento único para toda la humanidad. Y aquel que sale de este pensamiento único, o está enfermo, o es hereje, o no está bien de la cabeza. Entonces hay que volver, de aquí vienen las dictaduras, el autoritarismo, hay que volver a una democracia madura, que todo es un trabajo. Muy difícil, ¿eh? Por tanto, cuando empezamos el año, ¿qué voy a decir? Pues Año abierto abierto a lo que pueda ocurrir. a lo que pueda ocurrir Claro. y sobre todo el gran respeto al ser humano desde los sistemas, porque esto es lo que se está perdiendo. Eso ya está perdido. Eso es lo importante, que se recuperara el respeto a esos seres humanos, que no se les pusiera tantas barreras ni tantos problemas a nivel informáticos. ¿Por qué? Porque ellos no vienen de ese mundo. Y entonces a los jóvenes es muy fácil adaptar su vida a la parte digital, pero la gente de cierta edad no puede hacerlo. Y no se le tiene que pedir, se le tiene que respetar y ellos pueden transmitir otra información interesante. A lo mejor en una conversación hacerte razonar, pensar y entender cosas que las máquinas jamás te harán disfrutar de una conversación. Por mucho que te pongan un robot que hable. Hay dos etiquetas nuevas en psicología. ¿Así? Es la FOMO y, ¿cómo es la otra? FOMO y NOMO. Es decir, el nomofobia es el miedo a no tener el móvil. Ya. O sea, nomofobia es fobia, miedo irracional, no móvil. O sea, el miedo a que me he dejado yo el móvil. Y me apunto yo en esto. Hay algo. Como también la otra que he aprendido ayer, FOMO, el miedo a desprenderse de algo. Sí. O sea, el miedo a no estar a los últimos gritos que vive la sociedad. Por ejemplo, me contaba mi esposa, la canción de Shakira. Es que está por todo el mundo. ¿Y lo que se está ganando esta mujer a cuenta de esta historia? Sí, esto es otra cuestión. Pero no, el que quiero indicar cómo hoy día empezamos no a una unidad, sino a una uniformidad, porque la gente no está atendida amorosamente, respetuosamente y teniendo en cuenta que además de las necesidades básicas de supervivencia, que el cerebro, la función del cerebro es para supervivencia, pero resulta que el cerebro humano tiene algo más que los primates, que es el neocórtex, que es un lujo, nos empuja este neocórtex a contemplar la vida, además de lo necesario, algo que nos realice. Claro, si el mundo financiero capitalista, como indicaba antes, absolutiza las necesidades básicas, las encierra en un pack, no permite que el ser humano pueda superarlo, porque esto lo ha absolutizado porque es la forma de control. Cuando el ser humano debe tener la capacidad de decir, satisfechas las necesidades humanas, que es el gran deseo del año, que esto puede llegar a toda la humanidad, pero cada vez más dificultosos. Como decía la otra vez, si hace 60 años éramos 2.500 millones de habitantes, pasados 60 años somos 8.500 millones. Claro, ahí hay un desbarajuste. La tierra madre puede abarcar tanta gente. Y segundo, toda la gente tiene como modelo el hemisferio norte, el mundo occidental,
donde la riqueza, la comodidad está al día a día. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? O sea, hay un tira y afloja, ¿no? aquí hay una distorsión cognitiva, hay una desorientación que entonces viene mi posición personal como humano y como profesional. Mi ego, esta capacidad de hablar yo a ti y de tú escucharme o de pensar, este ego en su metro cuadrado, porque mis pies están solamente en una baldosa y el día que yo muera con un cajoncito pequeño tengo bastante, mi ego en el metro cuadrado, pero además de poner los pies al suelo y la mirada al horizonte, las manos para abastecerme a mí y ayudar a los demás, pero el metro cuadrado sin paredes al lado, ni de vidrio ni de material. Claro, todo esto es un trabajo que hay que hacer. Sí. Entonces mi gran pregunta, que también la vamos a encontrar estos días con la huelga de médicos del mundo sanitario, con la huelga del mundo docente y también se añaden los taxistas, esto es la prensa en el momento de hoy, es decir, ¿qué está pasando? Que todos se quejan a principio de año, a veces solventan algo a lo largo del año. Pero así como te hablaba antes de la generación del 60 o 100, o nos metemos en el mundo tecnológico o hay una brecha de separación, ¿qué pasa con el mundo de 0 años a 40? Los de 20 a 40 están mentalizándose. Los de 0 a 20 nacen en este mundo y los de 40 a 60 hacen lo que pueden, que son los que mandan. Claro, ante todo esto, el año nuevo, ¿cómo se presenta? Y entonces, no mi preocupación, el pensamiento es, ¿qué se puede hacer? Y entonces, cada uno debe hacer, debería gozar viviendo el bien, pero con las manos abiertas para ayudar a los demás, con la vista para darse cuenta de lo que pasa, pero sabiendo que las manos y la vista tienen un metro cuadrado. No vivir de ilusiones y mucho menos de momentos ilusorios. Claro, esto es el año que ya hemos empezado. ¿Cómo iremos? Esta es la gran pregunta que hay que ir respondiendo día a día. Y por eso, leyendo un libro, decía como primera recomendación contra el estrés, contra la ansiedad, contra la angustia, contra la depresión, vive el momento presente en profundidad. Y yo añado, si puedes. Bueno, por lo menos que se intente, ¿no? Que es vive el momento presente. Exacto, es muy importante. Que muchas veces, creo que ya lo conté, en un campo de refugiados, iba la psicóloga y dijo un refugiado, a mí que me den un trabajo y que me dejen de psicólogos. Claro. Porque si me dan un trabajo y yo puedo trabajar, tengo la cuestión solucionada. Claro. Es ser consciente. Claro, y entonces el mundo del trabajo. O sea, que cuando cogemos una ciruela, sacamos un montón. Claro. Cuando tocamos un problema, el problema aislado no existe. Está en una red de problemas que hay que saber enfrentar cada uno desde el ego crítico en su metro cuadrado, con una mirada al horizonte y con manos para poder ayudarse y ayudar. Pensar una cosa que les nombrado a Zakira, y me hace pensar que dentro de todo el proceso no me gusta nada cómo se ha orientado y cómo se está llevando, porque hay hijos por medio, y me parece denigrante que se está haciendo un comercio con el problema, pero hay una cosa que es admirable. Esa mujer ha convertido su problema a través de una canción en terapia. Y ha pasado de ir al psicólogo. Ella se está autocurando su rabia, su dolor y todo lo que tú quieras a través de sacar una canción que encima la está potenciando y sacando dinero. Claro. Recuerdo lo que hemos comentado alguna vez. La palabra terapia significa acompañar, estar al lado de él.
Y la terapia, el origen de la terapia era en el mundo sagrado del templo, en que había las personas para ayudar a ir en profundidad. Ya. Por tanto, Bueno, no usemos esta palabra como terapia, pero algo está consiguiendo. sí, no. Se está consiguiendo seguro. Y Claro. entonces, bueno, se está solventando su problema como sabe hacerlo. Es decir, no hablo porque no conozco, Ya. tengo informaciones, Ya. pero tal vez sea un caso a estudiar muy a fondo cómo a través de una canción se está dando un mensaje y que la gente asume y se hace, unos se lo hacen suyo constructivamente, otros lo hacen suyo destructivamente, otros, es decir, es todo un mundo. Por tanto, Bueno, es que en realidad lo que está haciendo es reflejar una sociedad insatisfecha. ¿Y cuántas mujeres se están viendo reflejadas en sus problemas de pareja y se apoyan en ello para solventarse mentalmente lo que llevan encima? O sea, ¿cuántas personas están al mismo nivel para poder potenciar y disfrutar con esos planteamientos? y aquí Es muy viene duro. lo que estoy captando y viviendo y conociendo, empiezan a nacer a través de las redes sociales comunidades virtuales, no comunicación, de muchas partes del mundo que se hacen un grupo virtual. Sí. ¿Dónde irá eso? No lo sé, pero es una ayuda. Se están agrupando. Se están dando muchos pasos. Ahora bien, como estos pasos, estos grupos, no es rentable económicamente, no produce consumo, no se habla. O sea, Pero no nos interesa entonces hay que saber ir a buscarlo. a buscarlo. Así como antes decía que hay la etiqueta de FOMO, es decir, miedo a desprenderse, ha salido la contra, HOMO, alegría en desprenderme. En desprenderse. Es decir, así como el FOMO es, yo quiero estar al día de todas las cosas que pasan y a través del móvil lo tenemos, pero también el HOMO, puedo pasar sin estar al día. Claro, todo eso es un trabajo personal. O puedo estar en mi día personal, que me da igual lo que diga la sociedad. Mi día es mi día, según como yo me levante y me acueste. Y entonces viene, y esto, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se transmite? Y entonces viene en la familia. Teniendo en cuenta que el concepto de familia burguesa ha saltado por los aires. No digo que no exista la familia burguesa, pero ya no es el modelo. No. Hay la monoparental. Todo. Ayer mismo recibía un vídeo de un homosexual que adoptó una niña Down Sí. que nadie Y quería. nadie quería, sí, lo vi. Sí, lo vi. Es maravilloso. Aplausos. Aplausos. Es decir, estamos con una concepción completamente distinta de lo que es la sexualidad. No digo la genitalidad, No, es diferente. sino la sexualidad, que es esta dinámica fuerte que tiene todo el ser humano. Este mundo pulsional que hay que saberlo. Y hay que superar, o yo diría, hay que ampliar los modelos de convivencia. Sí. Lo que pasa que hubo, igual que me salta en prensa, un problema que me hace pensar. Mucha gente, y sobre todo jóvenes, muy jóvenes, de 14, 15 años, están pidiendo cambios de sexo. Bueno. Y pienso yo, sin entrar en nada más, cuánta gente está inconformista con su sexualidad o cuánta gente todavía no está formada sexualmente y no está madura para pedir un cambio de sexo y que encima los padres estén apoyando a una juventud que todavía no ha madurado. Este es un problema al día. Esto es que hay que hablarlo. Personalmente, por lo que conozco y puedo hablar, no hay que precipitarse en las acciones de un niño o una niña que está creciendo. Claro. ¿Eh? Pero los padres están Además, potenciando, ¿no? Porque tienen derechos, ¿no? Y pagados por la seguridad social. Y ¿Dónde va a aguantar la seguridad social tanta presión? Están esperando 5 años para un cambio de sexo. Bueno, pues... es otro tema, personalmente quisiera yo recordar una cosa que leí ayer. Dice, la niña de 14 años tiene derecho de votar sin consultar a los padres. Digo, anda ahí. Y si tiene problemas, ¿dónde irá? A sus padres a llorar, ¿verdad? Claro, entonces te das cuenta Que el mundo está al revés. que la legislación debe ser muy madura y más en un tema
que no hay experiencias. Exacto. Por tanto, hay que ser muy prudentes en cambio de sexo. Cuando digo prudente no voy en contra, es decir, que no se precipiten. Que estén ustedes muy seguros. Es decir, estar al día, que significa precipitar leyes para que después uno se arrepienta con la experiencia que nos dice. Hay que investigar, ser prudente y sobre todo, en los cambios de sexo, saber escuchar. Sí. Porque escuchando se puede hacer un cambio de sexo con paz, con tranquilidad, y escuchando se puede ayudar a que el otro vivía de una ilusión por otros problemas. Porque una cosa, ¿verdad?, desde el mundo de mi especialidad de psicología profunda dinámica, existe un mundo inconsciente o desconocido, que no significa negativo, que nos empuja a actuar. Es decir, muchas veces creemos que decidimos por el motivo A, cuando el auténtico motivo está escondido y no lo conocemos. ¿Sale al cabo de unos cuantos años? Sí sale. Por tanto... Y a ver, yo he tenido mi experiencia, profesionalmente hablando, con una persona que, su hija quería hacer su cambio, quería amputarse los pechos y muchísimas cosas más. Había tenido relaciones previas y tal, y decidió que quería ser un hombre. Pero en un momento se paró todo, gracias a Dios se pudo parar. ¿Y qué aconteció? Que esta persona acabó volviendo a su realidad y dándose cuenta que no hacía falta ni amputaciones ni nada. Por eso... ¿Y que para qué tengo que mostrar un cuerpo distinto? Si lo que tengo que vivir desde mi experiencia personal no tiene que ser tan pública. Por tanto, cuando uno expresa algo, hay que escucharlo atentamente, claro, sin preparar la respuesta del que escucha, sino aprender del que escucha, porque hablando está indicando otras cosas. Exacto. Que hay que ayudarlo a descubrir. A que descubran. Por tanto, volviendo al principio, año humanizante y humanizador. Sin adjetivos, y que sea largo, que sea progresivo y que sea optimista y bueno. Deseamos que sea bueno, que todos podamos solucionar nuestros problemas y nuestros día a día sin grandes preocupaciones, sino que sepamos estar en el lugar adecuado y en cada momento. Yo entiendo que estamos en la vida para vivirla y gozarla, personal, interpersonal con los demás. La vida es para gozarla. El dolor forma parte de la vida, pero el sufrimiento es una inutilidad que muchos seres humanos producen por propia satisfacción de ellos. No el dolor, sino un sufrimiento inútil. Inútil totalmente. Y además ahora me venía a la cabeza qué bien se podía estar como antes, cuando se compartía con los vecinos y con las familias. Imagínate las corralas, la época de las corralas. No tenían nada y eran felices. Compartían todo. Por tanto, un año nuevo que sea humanizante, humanizador, y la vida es para gozarla y vivirla. Exacto. Así que os deseamos que se puedan cumplir todas vuestras necesidades y nos volvemos a encontrar próximamente compartiendo con todos ustedes durante todo el año y a lo largo del año, pues muchos programas en el que vayamos aprendiendo y vayamos analizando estos cambios positivos. Muy bien. Gracias por estar. Igualmente, gracias por invitarme. No hay de qué. Y buen año en todas las dimensiones y en todos los tiempos. Gracias. Hasta pronto.